Voy a invitarles a orar pidiendo a Dios su dirección, que Él hable a nuestras vidas, que Él trabaje en nuestros corazones el día de hoy. Y les invito a decir en sus lugares cómo están, a buscar la dirección de Dios en este momento. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en este momento por esta oportunidad que nos brinda como hijos suyos, Señor, de estar reunidos en su nombre. Gracias porque en medio de cada circunstancia, Padre, su bendición es con nosotros. Usted nos mueve, Padre, para tener bendiciones, Señor, a cada instante. Y agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos da de estar en esta tarde reunidos en su nombre. Y pedimos, pues, Señor, que su palabra, como ella dice, Señor, sea viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetre a lo más profundo de nuestras vidas. Y, Señor, usted ha traído el día de hoy algunas visitas, permita que puedan comprender el mensaje que usted tiene preparado para ellos en esta tarde. Y para aquellos que somos parte de la congregación también, Señor, lo que usted quiere reforzar, revivir en nosotros, Señor, el poder tener un concepto adecuado. Permita, Padre, que esto también podamos tomarlo y podamos vivirlo y compartirlo con la gente que aún no lo tiene. Y, Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que esta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Hoy, hermanos, estoy comenzando por ahí con una serie de predicaciones basadas en el libro de Juan. No sé cuántos de ustedes han escuchado un poco acerca de los yo soy que Juan maneja. Hay 7, por lo menos yo soy, que voy a estar predicando casi 2 meses y medio, un poco más tal vez, por las mañanas los domingos. Les pido por ahí de favor también algo más todavía. Sé que hay una labor evangelista que tú y yo hacemos con la gente que no conoce de Cristo, pero esperamos por ahí las próximas semanas hacer llegar a tu WhatsApp o a las redes sociales que está por ahí en la iglesia una invitación para que tú puedas repartir de alguna manera una invitación hacia la gente que conoces, invitándole para estar los domingos escuchando. Muchas de estas prédicas que estaré compartiendo llevan un énfasis evangelístico, es decir, Jesús se muestra como el yo soy, y él va a hablar de algunos conceptos donde él mismo se atribuye diciendo yo soy, y el primero que comienza es el pan de vida. Tiene una implicación para la gente que no conoce de Cristo, pero también para ti, para mí, que somos parte de los creyentes, también la provisión diaria espiritual para nuestras vidas. Entonces, de alguna forma llevan un doble propósito las prédicas, nutrir a la iglesia, pero también si hay alguien que nos visite por primera, segunda, tercera ocasión, o ha ido a otra iglesia, pero aún no ha tenido aún un encuentro personal con Cristo, posiblemente estas prédicas darán una posibilidad para que tú puedas conocer de Jesús, puedas saber lo que Él busca a tu vida y puedas entablar una relación con Él. Dios te está buscando, Él ha dado el primer paso, Él ha movido todo lo que está moviendo y te ha traído para escuchar. Entonces, las próximas semanas estaremos tratando de hacer esto, compartir con la iglesia una pequeña invitación, como si fuera una publicidad de la prédica que estaremos compartiendo las 2 cada semana, para que tú puedas compartir por ahí de alguna forma. A muchos de ustedes, aquellos que tienen Facebook, pueden darse cuenta de esto. Mi hermana Liliana la semana pasada y esta semana subió a Facebook las 2 prédicas que hoy tendríamos. No para que tú discrimines y digas, no, a esta no voy, a esta sí voy, sino más bien para que tú puedas compartir esa publicidad con alguien que tú conozcas. La mayoría tenemos gente que no conoce de Cristo, como amistades, compañeros, vecinos, etcétera, etcétera. Entonces la invitación para todos es: comparte esta publicidad que mi hermana está compartiendo. Y no solamente la subió a Facebook, algunos nos llegó también por vía de las cadenas de oración o la cadena de coro, quien está dentro de estas cadenas. Entonces, si te llega por ahí cualquiera de esta publicidad, no te cuesta nada reenviarla. A veces andamos reenviando cada cosa ahí que si no la reenvías en 5 minutos, no sé qué te sucede, ya estamos reenvíe cosas que no sucederá. Entonces, en esta ocasión te pido hacerlo con la intención de que alguien más pueda conocer de la palabra de Dios. Los domingos a las 12 y 6 de la tarde, entonces nada más como parte de un anuncio comparto esto, y me gustaría ir a lo que estaremos tocando durante el día de hoy. Hoy quiero dar una introducción, hermanos, general a toda la serie que estoy compartiendo. No es una serie que yo haya hecho como tal, es decir, los títulos vienen ahí en la Biblia. Yo trato nada más de dar un bosquejo de tal forma que las enseñanzas plasmadas que encuentro ahí, dirigido por Dios, podamos llevárnoslas y podamos atesorarlas en nuestro corazón. Hoy la prédica, hermanos, yo no la titulé así, sino en el capítulo número 6, versículo 35, es un versículo que ahí está, y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, estoy tomando el título, cada uno de los títulos que voy a poner por lo menos las próximas 6 predicaciones por el domingo por la mañana,
son títulos extraídos literalmente de lo que la Biblia dice. No voy a tratar de maquillar un título ni nada por el estilo, lo voy a dejar tal y como está. ¿Por qué? Porque son declaraciones que Jesús está haciendo sobre su persona. Ahora quiero decirte que hasta el capítulo número 5 o 6 de Juan, Jesús no había tenido muchos problemas con la gente, había tenido un ministerio un poco tranquilo, iba desarrollando poco a poco el conocer, que la gente pudiera conocerle, acercarse a él. Había ya hecho varios milagros, si no podemos notar en el capítulo 4 por ahí con la mujer samaritana, podemos notar la multiplicación del pan, varias cosas que están por ahí marcadas. Pero cuando Jesús menciona por primera ocasión en el capítulo 6 que Él es el pan de vida, esto le va a acarrear grandes problemas, no por ser el pan de vida, sino porque Él utiliza una frase que es yo soy. Y cuando Él está diciendo yo soy, es una frase que está extrayendo del Antiguo Testamento. Entonces está proclamando o autoproclamando Dios, de tal forma que para muchos judíos esto fue una locura. Fue un personaje que no tenía la capacidad para decir que era Dios, y al momento de decir el yo soy, se está equiparando al Jehová del Antiguo Testamento. Con esto voy a estar tomando algunas citas del Antiguo Testamento, porque para este pasaje es necesario entender el contexto del Antiguo Testamento, hermanos. Parte de ello puedo decirte lo siguiente: quien conocemos un poco de Biblia, recuerdas que cuando Dios llama a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, para ir a libertar a su pueblo, para sacarlo de Egipto hacia la tierra prometida, Moisés le pregunta a Dios, ¿y cómo te llamas? O de parte de quién voy a ir. Y en el capítulo 3, si mal no recuerdo, el versículo 14 y 15, nos dice que Dios le da el nombre, y Él le dice, el yo soy te envía. Y este nombre es algo interesante, hermanos. Lo que está diciendo es yo tengo vida por mí mismo. Son algunas cuestiones. El tetragramatón que muchos hemos escuchado, son 4 letras consonantes que no se pueden pronunciar juntas. Intenta pronunciar una Y, una H, una J y una W. A ver cómo suena eso, va a ser complicado. Entonces, de tal forma que a esto se le agregan algunas letras que se compone el nombre de Jehová, pero las 4 consonantes que están ahí son las mismas consonantes para hablar acerca del verbo vida en el Antiguo Testamento, hablando del hebreo. De tal manera que cuando Él dice el yo soy, lo que está diciendo el Eterno, el que tiene vida por sí mismo, el Dios omnipotente, te está enviando. Y cuando Jesús en el Evangelio de Juan menciona 7 ocasiones el yo soy, esto va a crear grandes problemas, porque Él no está hablando en griego. Recordemos, mucho de lo que está hablando, algunas frases las utiliza en hebreo, entonces está utilizando una palabra utilizada por Jehová en el Antiguo Testamento, y para muchos judíos esto fue blasfemia que estaba diciendo, porque se estaba equiparando al Jehová del Antiguo Testamento y estaba diciendo que Él era Dios en ese momento. Esto le va a acarrear problemas, y comienza del capítulo 6, y en particular la próxima prédica, si Dios lo permite, en el 8, va a entender algunos problemas, que es, se pone al nivel de Moisés, por encima de Moisés más bien, se pone al nivel de Dios, y esto causa muchos conflictos para los judíos que lo estaban escuchando. Entonces, de esta serie de afirmaciones o declaraciones del yo soy, estaré predicando las próximas semanas sobre yo soy, y hoy comenzamos con la primera, que sería el pan de vida. Para poder entender esto, hermanos, hay que remontarnos también al Antiguo Testamento. Cuando Él dice yo soy el pan de vida, una idea tenían los judíos en mente en esos momentos, que era el maná que caía del cielo. Recuerdas que ellos duran vagando en el desierto 40 años, y durante 40 años Dios fue su provisión durante ese tiempo para que ellos pudieran sobrevivir en medio de lo que estaban experimentando. Dios les da muchas bendiciones, pero una de las bendiciones en particular, hermanos, sería la alimentación para que ellos pudieran subsistir por 40 años, porque por 40 años ellos no trabajaron, ellos no estuvieron haciendo ninguna labor para autosustentarse, sino que Dios les sustentó completamente. Y encontramos esto: ninguno de ellos compró ni hizo ropa ni calzado, sino que 40 años la ropa y el calzado no le pasó nada en el desierto. Encontramos que para agua Dios proveía por medio de una peña o de una roca, les daba de beber. Y el pan, como requerían algo para subsistir, Dios hacía caer cada mañana algo llamado maná. Bueno, no todos los días, solamente 6 días a la semana, porque el 7º día no había maná. ¿Qué significa maná, hermanos? Aquellos que saben. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa maná? ¿Cuál? No se crean, sí. Sería eso. ¿Qué es esto? Ellos no conocían esa parte. Por lo tanto, cuando dice ¿qué es esto?, era un alimento que ellos no conocían. Y Dios les estaba proveyendo algo especial para poder subsistir día tras día.
Entonces Jesús viene y da la primera declaración en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, hermanos, que a mí me parece maravillosa. Voy a estar tocando algunas cuestiones de este pasaje que logro sacar de aquí, hermanos. Y me parece que no, son enseñanzas que encontramos ahí y son repetitivas. Me hubiera gustado leer, aunque te pido leer por ahí el pasaje. Realmente el pasaje que me gustaría haber compartido es desde el verso número 22 hasta el verso número 59, pero era demasiado largo. Dijo mi hermano Rigo ahorita que lo iban a leer. Esto es un pasaje extenso, porque estamos hablando más o menos como de algunos 16 versículos. Pero si hubiera puesto el que quería poner era desde el verso 22 hasta el verso número 59, o hasta terminar el capítulo cuando Pedro dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Pero me parece que esto es esencial para poderlo comprender. Esta declaración, hermano, tiene que ver con el pasaje en contexto de los capítulos 4, 5 y 6. Recuerda, nada más recapitulando un poco. En el capítulo número 4, hermanos, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y a ella no le muestra a Jesús, o no se muestra como el pan de vida, sino a ella se muestra como ¿qué? Como un agua que ella puede beber y nunca más volverá a tener sed. Ella estaba hablando de algo físico, Jesús estaba hablando de algo espiritual. En el capítulo 5 encontramos algunos milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es con el paralítico de Betesda y la autoridad de Jesús y algunos testigos que ven algunos milagros maravillosos de Jesús. El capítulo 6, si puedes notarlo en el Evangelio de Juan, comienza siendo un milagro. ¿Qué milagro fue? La multiplicación de los panes y los peces. En el capítulo 6, hermanos, aparece esto, alimentación de los 5,000. Ahora, este milagro, hermanos, puedo equivocarme con lo que digo, pero es un milagro tan importante que es el único milagro que registran los 4 evangelistas. O sea, es uno de los pocos, si no es el único, por lo menos es de los pocos milagros que registran los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay otros milagros que solamente son registrados por Mateo, o por Lucas, Mateo y Marcos, o por Juan y Marcos, o por Marcos y como quieras hacer la combinación. Pero cuando hablamos de la alimentación de los 5,000 es registrado por los 4 evangelistas. Lo registra Mateo, lo registra Lucas, lo registra Marcos y lo registra también Juan. Ahora, Juan nos va a dar algunas cosas después de este milagro que son importantes, porque es algo, mucha de la gente que había visto este milagro empezaron a buscar a Jesús, pero no por la parte espiritual. ¿Sabes por qué buscaban a Jesús? El pasaje nos lo dice del verso 22 al 24, por eso les decía que quería incluirlo, pero para no leer tanto no lo incluí. ¿Sabes por qué buscaban a Jesús? Porque se llenaron la barriga, hermanos. Y con barriga llena, corazón contento, intentaban buscar ahora sí al Señor, pero para que les siguiera supliendo la parte física en sus necesidades. ¿Sabes lo que Jesús buscaba? Suplir la parte espiritual, pero la gente no quería la parte espiritual. La gente estaba buscando solamente satisfacer sus necesidades físicas. Ahora, esto es importante, aquí quiero hacer un llamado. Yo no sé si todos los que estamos aquí, me incluyo entre ustedes, todos los que estamos aquí, no los que están, sino los que estamos aquí, realmente nuestra búsqueda de Dios sea por una realidad de necesidad espiritual en nuestras vidas, o tal vez algunos le estamos buscando por lo que Dios nos da. Vuelvo a repetirlo. Esto yo no lo sé, por eso lo pongo de forma general. No sé cuántos de lo que aquí estamos buscando a Dios porque Él suple en la parte física y nos da bendición, nos da esto, nos da aquello, o realmente porque requerimos o necesitamos o tenemos una necesidad espiritual que intentamos satisfacer a través de la persona de Jesucristo. Yo espero que sea la segunda, pero puede darse también, hermanos, que dentro de la congregación hay gente que tal vez no tenga un encuentro personal con Cristo, que no haya una relación con Él, pero de alguna forma hay un agradecimiento por las bendiciones que Dios derrama. Quiero decirte algo, Dios te ha traído al lugar correcto, en el tiempo indicado, porque Él quiere compartirte que necesitas buscar a Jesús, no por lo que te da, sino por quién es Él. Esto es lo que va a hablar el pasaje. En los versos del 22 al 24, como parte de la introducción que estoy tomando, mucha de la gente estaba siguiendo a Jesús por una cuestión. Ellos querían satisfacer su hambre llenando la barriga con alimento que ellos tenían, que había sido proveído un día antes, por lo menos entendemos, o algunas horas antes, por nuestro Señor Jesucristo. Él les multiplicó 2 panes y 5 peces. ¿Alcanzan para comer cuántas gentes? 5,000, sin contar ni mujeres ni niños.
Y yo lo he dicho eso en algunas ocasiones, los hombres comemos y comemos bien. Mi esposa me da echando de cabeza ahora en la semana porque fuimos a consulta con la niña y varias cuestiones y llegamos casi a las 12 pasaditas a la casa y me dijo ella, ¿quieres que haga desayunar? Le dije yo, pero dame poquito porque a las 3 comemos, ¿verdad? Entonces de 12:30 a 3 eran 2 horas y media de distancia y me sirvió no poquito sino muy bien. Y a las 3 de la tarde volví a comer y me dice, ya no, que no ibas a comer tanto. Pues no comí tanto así como normalmente, pero los hombres comemos bien. Pues hubo 5,000 hombres alimentados sin contar mujeres ni niños, posiblemente un milagro para más de 15,000 personas, 20,000 tal vez, no lo sabemos, pero por lo menos sí está registrado, 5,000 varones comen y quedan saciados, barriga llena, hermanos. Sí, es decir, no comieron una migaja, sino quedaron saciados. Y de ahí todavía sobraron algunas canastas de comida. Ahora, en base a todo esto, hermanos, voy ahora sí a lo que quiero compartir contigo en base al yo soy que Juan manifiesta. Te invito a que veamos en estos momentos, por medio de este pasaje, hay una pregunta en la cual va a radicar la prédica, hermanos. ¿Por qué Jesús declara que Él es el pan de vida? ¿Por qué Jesús declara que es el pan de vida? Y encontramos por ahí del verso número 30 al verso 31, para mí una de las cuestiones esenciales. Ahora, quiero compartirte lo que yo encontré en el pasaje. Estuve leyendo durante la semana, y no ahorita, sino ya tiempo atrás también estuve leyendo, pero esta semana en particular para la prédica, Juan capítulo 6. Y encontré de alguna forma que hay 3 argumentos que van a estar repetidos durante todo el pasaje. Estos ahorita los estaremos descubriendo en la prédica, pero después de ello comienza realmente para mí en el verso 30 y verso 31. Me voy a permitir leerlo, porque dice así, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La primera cosa, hermanos, que quiero compartir contigo aparece por ahí. ¿Por qué Jesús se proclama como el pan de vida? Número 1, hermanos, que aparece por ahí es porque vino del cielo. ¿Sabes? Esta parte es importante, o quiero centrarme un poquito en ello. No sé si logras notar lo mismo que yo encuentro en el verso 30 y 31. ¿Qué es lo que la gente le está diciendo a Jesús? ¿Qué señal me vas a dar para creer que tú has venido de parte de Dios o vienes del cielo? Porque ellos van a hablar mucho de este argumento, el maná que caía del cielo, Dios envió este alimento del cielo, pero tú conocemos a José tu padre y conocemos a María, tu padre es carpintero, entonces, ¿cómo tú puedes decir que vienes de Dios si no te vimos bajar del cielo, al igual que el pan del cielo, que sería el maná que caía? Este sí lo vieron descender del cielo, pero tú naciste de forma normal, vivías en una familia normal, entendemos que tu padre es José y entendemos que tu madre es María. Entonces, ¿qué señal nos vas a dar para creer que tú vienes de parte de Dios? Que tú has bajado del cielo. Ahora, esta parte, hermanos, es importante, porque creo que Jesús hasta este momento les había dado ya algunas señales para saber que Él venía de parte de Dios, que Él había descendido del cielo, pero ellos no lo creían todavía. Ellos ponían en duda aún los milagros que había realizado en ese momento, y por eso me parece que Jesús les va a decir, yo soy el pan de vida porque también he venido del cielo, es decir, he bajado hacia ustedes con un propósito. En pocas palabras, la gente no creía que Jesús hubiera venido del cielo. Aún más adelante, hermanos, lo vemos el cuestionamiento que la gente hace, y le dice, mira Jesús, conocemos a tus padres, ¿y cómo tú puedes decir que vienes de parte del cielo si sabemos quién eres? Y empiezan a cuestionar algunas cosas, hermanos. Lo importante aquí me parece lo siguiente: Jesús les había mostrado ya algunos milagros que había realizado, los mencioné hace un momento. Sanó al paralítico de Betesda. Encontramos también a un Jesús, en el Evangelio de Juan por lo menos ya había hecho el milagro del convertir el agua en vino también. Encontramos la multiplicación del pan y los peces, pero para ellos, hermanos, todavía no eran cosas válidas que les hacían creer en Jesús todavía como el Mesías prometido. ¿A qué voy con esto? Sabes, mucha gente hoy en día también intenta decir, Señor, si eres tú, hazme este milagro, hazme este otro, y mucha gente estamos buscando la validación
y decir, creo en ti por lo que tú haces. Yo digo lo siguiente, hermano, no necesitamos ninguna comprobación de Jesús en nuestra vida. No sé si tú creas que Jesús es Dios, pero hay mucha gente que hoy en día lo está dudando y está poniendo de alguna manera en una validación a Jesús diciendo, si tú haces esto, tú entonces creeré en ti como Dios. ¿Sabes? Quiero decirte algo, un milagro nunca hará que alguien crea verdaderamente en Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Un milagro nunca hará que alguien crea verdaderamente en Jesucristo. Nos llevará a entender quién es Dios, pero la obra es aquella que hace el Padre en el corazón de aquel que escucha el mensaje. He conocido a mucha gente que Dios les ha hecho milagros muy grandes. Hemos tenido en esta iglesia gente que viene buscando un milagro de Dios y Dios le da el milagro. ¿Y saben lo que hace mucha gente después de recibir el milagro? Se retira y se va. Porque la gente no está buscando una relación con Cristo, la gente no está buscando el pan de vida para su propia vida, la gente está buscando un beneficio personal en el momento de la circunstancia que lo está viviendo o las complicaciones que tiene la vida. Lo que Jesús está diciendo, la comprobación yo se les he dado y he venido del Padre. Si ustedes no creen, no tengo que hacer más milagros porque están cerrados a ver una realidad. Pero él había venido del Padre, había venido del cielo y lo menciona aquí, hermanos, la cita que hace sobre Moisés era para ellos un desafío. Pues Jesús hasta el momento no había superado los milagros de Moisés. ¿Sabes? Ellos sabían que Moisés había sido elegido por Dios. Sabían que el maná provenía del cielo, pero no creían que Jesús fuera el Mesías. No creían que Jesús viniera del cielo. Y ellos dicen, hasta este momento no ha superado los milagros de Moisés. ¿Qué milagros había hecho Moisés, hermanos? Varios que la gente conocía. Ahora, quiero aclarar algo aquí porque, bueno, lo voy a aclarar en el siguiente punto. No eran milagros de Moisés, pero la gente se lo estaba atribuyendo a Moisés. Eran milagros de Dios a través de un personaje llamado Moisés. Había abierto el Mar Rojo. Había convertido el agua en sangre. Había hecho 10 plagas para la nación de Egipto o el pueblo de Egipto. Había hecho sacar agua de una piedra y había hecho descender pan o maná del cielo. Ahora Jesús, hermanos, para ellos decían, todavía no llegas a la estatura de Moisés. ¿Sabes lo que Jesús multiplica? Panes y peces. No sé de qué pan estamos hablando, ¿alguien sabe? ¿De qué eran los panes? De cebada. Había 2 tipos de panes en la antigüedad. El pan de trigo y el pan de cebada. El pan de trigo normalmente lo comía la gente pudiente y el pan de cebada era pan que comía la gente pobre, porque era un pan de menos calidad el de cebada. Cuando Jesús multiplica el pan de cebada, posiblemente para muchos judíos dijeron, no le llegas a Moisés, porque tú estás multiplicando de algo que existe, pero Moisés hizo descender de algo que ni siquiera había. De tal forma que cuando cae el maná, ellos preguntan ¿qué es esto? Y le ponen como nombre maná porque significa ¿qué es esto? Algo que era desconocido para ellos. Algo que nunca habían visto en su vida y algo que se produce, hermanos, de la nada. Pero resulta que Jesús había hecho un pan de cebada, había multiplicado el pan de cebada, no de trigo, y había multiplicado los peces de algo que ya existía, hizo más. Pero Moisés hizo de la nada caer pan del cielo. Y es lo que ellos le están recriminando, le están diciendo, mira, no has llegado, danos una señal realmente al nivel de Moisés para poderte creer, porque no eres creíble todavía. Y Jesús les dice, yo he descendido del cielo y no tengo que darles ninguna señal. Y más adelante va a dar esta cuestión, hermanos. El maná había bajado del cielo, Jesús también había bajado del cielo y estaba demostrándolo con cada milagro, pero la gente no quería creer en ese momento. Hay una segunda cosa que entendemos aquí, que es lo que les decía que iba a explicar, ahí aparece en pantalla, en el verso número 32 y 33. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, hermanos. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Saben lo que estaba diciendo Jesús? Que el maná era importante. Pero había algo superior al maná. ¿Y sabes qué era lo superior al maná? Su propia persona. Es decir, su propia vida. Él estaba diciendo, mira, no te confundas.
El maná fue importante para poder sobrevivir durante 40 años. Pero el pan que desciende del cielo, que soy yo, no es para que tú sobrevivas, sino para que tú vivas y vivas en abundancia. Más adelante lo va a decir en el capítulo 10. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el maná y Jesús, hermanos? Que uno hizo sobrevivir a la gente, pero en el otro vivimos la gente. ¿Sí me explico con ello? Es decir, unos sobrevivieron por 40 años comiéndolo, pero a Jesús, con que tú y yo lo tengamos en nuestra vida, nos da vida, y no cualquier vida, sino una vida eterna. Una vida para siempre. Algo espiritual que está por encima de lo material que ellos estaban buscando en ese momento. El pueblo, hermanos, me parece a mí que se había desvirtuado y estaban viendo, a Moisés mayor de lo que realmente era. ¿Quién era Moisés, hermanos? Un siervo de Dios. Pero ellos lo están poniendo como que Moisés produjo el milagro, como que Moisés hizo todo esto. Y Jesús les aclara, mira, no fue Moisés realmente quien te dio esto, sino encontramos lo siguiente: Jesús se declara como el yo soy el pan de vida, porque había descendido del cielo, pero también porque fue dado por Dios al hombre. Ojo con esto, no vino por cuenta propia. Vino por mandato del Padre para atender una necesidad espiritual del mundo. Ese es el propósito por el cual Jesucristo descendió a este mundo. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? En el verso número 32 y 33, como lo dije ahorita. Jesús tiene que hacerles ver que el maná fue dado no por Moisés, sino ¿quién dio el maná? Dios. Porque algunos de ellos, de hecho en la Escritura, en varias ocasiones aparece, entre algunas de ellas, si mal no recuerdo, Jeremías menciona que el pan fue dado o el maná fue dado por Dios, pero algunos judíos creían que ese maná venía de parte de Moisés. Moisés lo había producido, un milagro hecho por él. Y yo quiero decirte, la diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés solamente era un instrumento de Dios, pero Jesús era Dios mismo. Esta era la gran diferencia que los judíos hasta este momento no habían entendido. Moisés y cualquier personaje del Antiguo Testamento era un instrumento de Dios, pero Jesús, hermanos, no era un instrumento de Dios, era Dios mismo estando entre nosotros. Juan lo aclara desde el principio en el Evangelio. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, dice, y de verdad. La provisión del maná del Antiguo Testamento era para sobrevivir, pero Jesús tenía una provisión para vivir y vivir en abundancia, hermanos. Yo espero que podamos entender eso también. ¿Sabes? Jesús se autoproclama como el pan de vida porque había sido también enviado por Dios, al igual que el maná. Y hay gente hoy en día que no entiende esto en su vida. Que ellos ponen a Jesucristo como uno más entre muchos. Como un hombre de buen testimonio y un hombre ejemplar, dicen algunos, como un ejemplo de vida. Jesús no solamente fue un ejemplo de vida, era Dios habitando entre nosotros. Fue enviado por el Padre con un propósito, y lo voy a tocar ahorita en la tercera cosa que voy a tocar en la prédica. Voy a hablar un poco acerca de ello, el propósito por el cual Él viene. La venida de Cristo, hermanos, era el máximo regalo para toda la humanidad. ¿Y sabes por qué Dios da este regalo a la gente? Por pura gracia y misericordia, porque ninguno lo merecíamos, nadie lo merecemos. Y por pura misericordia encontramos aquí. Hay varios pasajes, hermanos, de este pasaje que nos hablan acerca de ello. El Padre es quien tiene que obrar en el corazón de la persona para que éste pueda ser creyente. A quien el Padre trae, viene al Hijo y le conoce y tiene vida eterna. Es decir, Dios tenía que hacer la obra, en pocas palabras, porque Dios es quien provee a Jesucristo como el sacrificio perfecto para alcanzar a través de Él la salvación nuestra, porque sin Él no hubiera sido posible. Y por eso esto me llama la atención. Este hombre, o estos hombres que eran los judíos, deben entender algo, que Moisés no era mayor que Jesús. Jesús era mayor que Moisés. Ahora, esto es un problema para ellos, porque para ellos Moisés era mayor que Jesús, Abraham era mayor que Jesús, Elías era mayor que Jesús, y ellos tienen que cambiar su paradigma y su pensamiento, porque nadie puede haber mayor que Jesús. Nadie. Ninguno de los dos personajes que existieron podía superar a Jesús. Como lo dije ahorita, hermanos, cualquier otro personaje era un instrumento de Dios.
pero este no era un instrumento de Dios, era Dios mismo habitando entre nosotros. Recuerden, esto lo prediqué aún en diciembre y hablé acerca del Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Eso era Jesucristo. Dios con nosotros viniendo y habitar entre un mundo pecador, entre pecadores que era la gente de aquel entonces y lo seguimos siendo hoy en día. Él venía a vivir entre nosotros. Por eso digo que yo soy el pan de vida, dice Jesús, porque vino del cielo, porque fue dado a los hombres. Y tercer cosa, hermanos, lo encuentro del verso 34 hasta el verso número 37. Dice por ahí, me voy a permitir leerlo en la Biblia. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Perdón, versículo 34. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Ahora esta parte, hermanos, quiero ir al tercer punto que me parece también de suma importancia. ¿Por qué Jesús es el pan de vida o se autoproclama como el pan de vida? Y aquí me parece que es tal vez la respuesta más fuerte. Él venía del cielo, Él fue dado por Dios a los hombres, pero la tercera cosa me parece la más importante de ellas. Porque da vida. ¿A quién, hermanos? A quien lo recibe. Ahí en el Evangelio de Juan, por lo menos en el capítulo 6, hay varios sinónimos que vas a encontrar. Para hablar acerca de recibir a Jesús, habla de recibir a Jesús. Habla de comer el pan o comer a Jesús. Y habla también, si mal no recuerdo, como de seguirle o de entrega completa. Son sinónimos, está hablando de lo mismo realmente. Lo que él está hablando es, quien cree en mí, creer, recibir, comer el pan, son sinónimos que van a aparecer en el pasaje desde el verso número 22 hasta el verso número 59. Y quien hace esto, ¿sabe lo que pasa en su vida? Tiene vida eterna. Ahora, esto, hermanos, me parece maravilloso, porque la diferencia más grande entre Jesús y cualquier líder de una religión es lo siguiente, que los líderes de una religión te van a guiar hacia una persona, y Jesús es el único que te guía hacia sí mismo. No conocemos tal vez muchas religiones, o no sé qué tanto conozcamos, pero si hablamos de los maometanos, Mahoma, que es su líder principal, que dijo, ¿a quién tenías que seguir? Alá. ¿Sí me explico? Es decir, era un profeta y él busca para que la gente vaya a. Y podemos hablar de muchas religiones. Si quieres, los budistas también. Buda no era el personaje principal, sino guiaba a la gente hacia un personaje principal. Pero Jesús no está guiando hacia nadie, sino hacia sí mismo. Él dice, yo soy el pan de vida. Se autoproclama él y él dice, yo soy realmente el yo soy, que era Jehová de los ejércitos, ahora está entre ustedes y soy yo, la misma esencia, estoy entre ustedes. Jesús representa los elementos básicos, hermanos, para producir vida, y solo Jesús lo es, no hay alguien más que pueda darlos. Hay dos elementos que aquí están como base, tanto es el pan como es el agua. Y no sé si podemos entender esto, pero los dos elementos son básicos para la vida. ¿Qué pasaría si no tomas agua, hermanos? ¿O qué pasaría si no comes? Dicen que el ser humano puede acostumbrarse a todo excepto a no comer. Y es una realidad. Sin agua y sin comida, la vida no podría darse. Cuando hablamos de Jesús, Él dice, soy el agua y soy el pan. ¿Sabes a qué está citando? Capítulo 4 con la mujer samaritana y el capítulo 6 cuando produjo pan para dar de comer a la gente, pero ahora lo está aplicando de una forma espiritual. No soy el agua literal o el agua H2O. No soy el pan de cebada que probaste, sino soy el pan espiritual que Dios provee para tu vida, para que tú puedas tener vida. Yo soy el agua y si tú bebes de mí, dice Jesús, tendrás vida eterna también y nunca más volverás a tener sed. Mira, los judíos y la mujer samaritana no entendían esto. Batallaban para entenderlo. ¿Sabes lo que la mujer samaritana dijo? Pues dame de esa agua porque ya no quiero venir al pozo de Jacob para estar sacando de esa agua. ¿Y sabes lo que los judíos le dijeron en el verso 34? Pues danos de ese pan porque no queremos volver a tener hambre.
Pero Jesús les está diciendo, están confundiendo las cosas. Yo soy el pan, pero el pan de vida. Yo soy lo que tú necesitas para poder vivir una plenitud, para tener una relación con Dios. Es necesario, tenerme a mí, dice Jesucristo a cada personaje, porque sin mí no puedes hacer nada. Si yo no estoy ahí, tú no puedes subsistir espiritualmente. Y esto, hermanos, como les decía, no solamente es para el no creyente. ¿Qué pasa un creyente que no se nutre? Algo te está faltando. Cuando Él dice que es el pan de vida, no solamente está hablando de la salvación, sino de la provisión diaria que cada creyente requerimos comiendo a Jesucristo día tras día. Y no hablo de un canibalismo, hermano, estoy hablando de meternos en la palabra, buscar a Dios y comer de la palabra de Dios, que es algo que tú y yo tenemos que hacer día tras día. Lamentablemente hoy, hermanos, en muchas congregaciones, tal vez esta no sea la excepción para algunos creyentes, habemos muchos desnutridos espiritualmente, porque no queremos estar comiendo del maná que es la palabra de Dios para nuestras vidas. No queremos estarnos nutriendo del conocimiento que Dios tiene para nosotros y no vamos a la Biblia continuamente. Algunos creemos que con venir solamente el domingo es suficiente para alimentarnos. Y lo he dicho esto en varias prédicas, intenta comer un día a la semana. No nos va bien, hermanos. Yo no sé cuánto aguante sin comer, ¿no? Pero lo que un servidor aguanta son cuando mucho 1 día y medio, 2 días, y ya después de eso no pierdo el conocimiento, pero casi como si lo perdiera. No soy de alguien que ayuna muy continuamente, antes sí lo hacía un poco más o mucho más. Hubo una época en mi vida donde un día a la semana ayunaba, cada semana, el lunes era día de ayuno. ¿Por qué? No tenía algo que yo estuviera pidiendo, solamente era parte de mi comunión con Dios. Y te digo algo, aguantaba un día en el ayuno. Hoy en día si me puedes ayunar ya para las 12, 1, a lo mejor ya siento que no aguanto y me caigo de hambre y se me doblan las piernas posiblemente. Y eso que me levanté a las 11, no se crean. No, lo que quiero decir solamente es esto, hermanos. El pan de vida, Él dice, yo soy necesario para tu vida espiritual. Y a quien no tiene a Cristo, soy necesario para que tú puedas tener vida eterna. Pero a ti que ya tienes vida eterna, te soy necesario porque sin alimento y sin agua, tú no puedes vivir. Sin lo que yo te proveo día tras día espiritualmente, tampoco puedes vivir, vas a estar desnutrido si no comes de lo que yo te he provisto. Y sabes algo, hermanos, aquí en esta parte me da mucho gusto encontrar 2 cosas. Y las voy a poner tal y como la veo. En el verso 36 y 37. Son 2 cosas que para mí van a estar chocando continuamente en la Biblia y ambas son una realidad. El verso 36, no sé si lo encontramos por ahí, pero ¿qué es lo que dice el verso 36? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sabes de qué está hablando ahí? De la dureza del corazón del hombre. Y Él dice, aunque has visto los milagros que yo te he hecho, aunque has visto la validación por medio de lo que he hecho durante este tiempo, sigues con la necedad de no creer. ¿Sabes cómo se llama esto? Responsabilidad humana. Y Él dice, estás siendo irresponsable porque endureces tu corazón para no venir, para no creer. Estás viendo y no ves. Y le reclama esta parte, hermanos. Y ¿sabes algo? Yo creo que a veces hay mucha gente en las congregaciones que a pesar de ver lo que Dios hace, somos duros de corazón porque no queremos ir realmente a ese encuentro personal con Cristo. Porque nos resistimos en algunas ocasiones diciendo no todavía, por miedo a perder nuestra forma de vivir, por miedo a sujetarme a algunas cuestiones. Y yo digo, ya basta de ello, querido hermano o persona que nos acompañas, si esta es tu condición. Necesitas entender que hay que doblegar tu corazón a Cristo. Y el verso 37 me fascina porque es la contraparte. Y Él dice lo siguiente en el verso 37, hermanos. Me gusta lo que dice ahí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. En pocas palabras, lo que está diciendo es que para que una persona venga a Cristo, Dios necesita comenzar la obra en ella. Pero quien ya comenzó la obra, o en quien Dios ya comenzó la obra,
su responsabilidad es venir y creer que Jesús es el pan de vida. Que en Jesús se encuentra lo suficiente para salvación y para su vida diaria, espiritualmente hablando. Y estas partes me fascinan, porque si no fuera por la obra de Dios, hermanos, ninguno estaríamos aquí. Pero ya que Dios comenzó su obra en nosotros, Dios espera una respuesta nuestra. Y había judíos que Dios ya había comenzado la obra y les estaba haciendo milagros y les estaba haciendo ver las maravillas de Dios. Pero esa gente seguía empecinada en no creer. Y Jesús los confronta con ello. Por lo tanto, cierro diciendo lo siguiente, hermanos. Puedo notar a lo largo del pasaje, ahorita te lo voy a comprobar un poco, y puedo seguirlo comprobando por lo menos 3 o 4 ocasiones en el pasaje. ¿Por qué Jesús dice que es el pan de vida? Por 3 cosas. Porque Jesús había descendido del cielo. Porque Dios lo había dado a los hombres. Y porque quien recibe a Jesús, come a Jesús, cree en Jesús, recibe vida eterna. Esta obra Dios la comienza y Dios la hace, hermanos. Pero nuestra responsabilidad es ceder ante lo que no queremos ceder. Porque mucha gente dice, pastor, es que si yo me convierto voy a tener que dejar esto, aquello y esto otro. No se preocupe por algo que ni ha sucedido. Usted doblegue su vida a Dios y Dios hará lo que Él quiera hacer con usted. ¿Sabes que ese es el miedo de muchas personas? Y tengo que dejar el baile, y tengo que dejar esto, y tengo que dejar aquello, y tengo que dejar, y ya no la borrachera, ya no esto. Y yo digo lo siguiente, usted crea y Dios se encargará de lo demás poco a poco, Dios irá haciendo lo que tenga que hacer en nosotros. ¿Sabes que esto es lo que yo he entendido? Yo no puedo decirle a la gente, usted cree en Cristo, pero de aquí en adelante ya no va a hacer esto y esto y esto y esto. Es una obra que Dios va a realizar en ellos. Pero mi labor es enseñarle lo que Dios quiere hacer en su vida. Voy a comprobar lo que dije ahorita, hermano, nada más para un poquito. Del verso 38 en adelante dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del ¿qué? El que me envió. No sé si podemos notar el verso 38, aparecen los mismos 2 argumentos. Dijimos que el primero de ellos era ¿qué? Que había descendido del cielo. Dice el verso 38, porque he descendido ¿qué? Del cielo. Vuelve a aparecer el mismo argumento. Y luego ahí mismo en el 38 dice, ¿quién lo envió? El Padre. No dice que viene por voluntad propia. Dice el versículo 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es enviado por Dios o dado por Dios a los hombres. Y el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite el día postrero, que es la tercera que estoy poniendo aquí, hermanos. Dar vida a quien lo recibe. Y si seguimos leyendo el pasaje, vamos a encontrar los mismos 3 argumentos. A mí me parece que encontramos los mismos 3 argumentos. Él sigue diciendo que desciende del cielo, viene de parte del Padre, y viene para aquel que lo reciba vida eterna. Por eso no quise extenderme en todo el pasaje, solamente con estos versículos creo que es suficiente, porque vuelve a repetir los mismos argumentos. Si puedes notarlo, si queremos seguir leyendo después del 40 que estábamos ahorita, dice que murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Sigue hablando del cielo, la descendencia, venir del cielo, y luego viene ahí que el Padre lo envió, y viene que vino para dar vida al que crea en él. Y más adelante, en los últimos versos del 51 en adelante, él habla acerca de comer. Quien me come no volverá a tener sed. Y algunos de ellos dicen, ¿cómo podemos comerlo? Está hablando en una metáfora. Y lo que estaba hablando era recibirle, comerle, creer en él. Son sinónimos, está hablando de lo mismo. Por eso digo, hermanos, él dice ser el pan de vida, porque había descendido del cielo. Porque el Padre lo dio a los hombres, y porque quien come de él tiene vida eterna. La invitación, querida persona, no sé, hay algunas visitas que hoy tenemos, y a la mejor parte de la iglesia, yo no sé si todos tengamos una relación con Cristo, pero la invitación sigue siendo la misma de parte de Dios a nuestras vidas. Él nos comprueba que Jesucristo vino del Padre, el Padre lo envió,
y vino para que tú puedas tener vida eterna en Él. Él ya comenzó la obra. La parte nuestra solamente es responder a lo que Él ya comenzó en el corazón. Querida persona o amigo, si nos acompañas el día de hoy, yo espero puedas entender esto. Si estás sin Cristo, te hace falta la vida. Y quien tiene a Cristo tiene vida eterna. Y querido hermano, si tú eres parte de la iglesia y hoy en día tienes la vida en Cristo, la intención del pasaje es: no te desnutras, sigue comiendo de la persona de Jesús. Sigue escuchando sus enseñanzas, síguete metiendo a la Biblia para comer el maná, el alimento espiritual para nosotros, porque Dios busca que tú y yo podamos estar bien nutridos y tener vida en su nombre. Yo espero, hermanos, que esto sea una realidad. Leí por ahí una ilustración con la cual quiero cerrar. No sé cuántos de ustedes han visto tal vez los cipreses o árboles muy grandes. Es casi un milagro cómo estos sobreviven, porque sus raíces se entierran en la tierra lo más profundo que pueden y empiezan a absorber todos los nutrientes que la tierra tiene, minerales y muchas cosas. ¿Sabes algo? Estos árboles no producen los nutrientes, pero su necesidad sí es enraizarse en esos nutrientes para poder absorberlos de ellos. Yo quiero decirte algo: la salvación no la provocamos nosotros, no la hicimos nosotros, la hizo ya Dios, pero nuestra responsabilidad es arraigarnos en eso que Dios nos ha dado para poder seguir creciendo y edificando nuestra vida. El ciprés no produce sus nutrientes, solamente se arraiga para tomar de ellos. El creyente no podemos producir vida por nosotros mismos. Necesitamos enraizarnos en Jesús y que esa raíz pueda hacernos entonces crecer. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad tan hermosa que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, encontramos bendición para nuestras vidas, Señor, y en medio de ello pedimos, Padre, que si hay alguna persona, Padre, que nos visita por primera, segunda, tercera ocasión, o algún hermano, Señor, o algún congregante de esta iglesia, pero que no ha tenido un encuentro personal con su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, que Él pueda doblegar, Señor, su vida y entender, Señor, que usted ha comenzado un proceso de búsqueda, por eso le tiene aquí. Usted le ha traído con la intención de encontrarse con Él para salvación y para una relación eterna. Permita, Padre, que se pueda doblegar el corazón de estas personas y entender, Señor, que usted les es necesario en su vida, como lo es necesario también para los que ya le conocemos. Y Padre, aquellos que estamos en esta congregación de tiempo, que podamos entender, Señor, que los dos elementos básicos de los cuales habla aquí, el pan de vida y el agua de vida, son necesarios, Señor, para poder enraizarnos verdaderamente en usted y seguir en ese crecimiento que usted busca para nuestras vidas. Gracias por la vida de cada hermano, por la vida de cada hermana, Señor, aquí presente. Y pedimos, Señor, también que usted ponga en nuestros corazones estar invitando a algunas personas para escuchar de su palabra cada ocasión que podamos, Señor. Que ese sea nuestro deseo, que la gente cercana a nosotros pueda conocer del pan de vida que nosotros hemos conocido. Gracias, Señor, por la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo, por morir por nosotros, porque solamente a través de Él podemos llegar a usted y en Él tenemos vida eterna. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos adelante.